Cuando yo hablo con esta persona, con este anciano que era albañil, él viene a trabajar aquí a la casa. Empieza a trabajar aquí en la casa y todo empieza muy bien, va muy avanzado con su trabajo y todo eso. Cuando en una ocasión, así de buenas a primeras, me habla. Para esto, él y yo no estábamos solos en la casa, estaban mis niñas aquí en la casa. Mi esposo no estaba porque andaba trabajando durante la mañana y me habla y me dice, venga, quiero confesarle algo. Le digo, dígame. Dice, tengo mucho tiempo que estoy enamorado de usted. Y me dice, estoy muy enamorado de usted, muy enamorado de usted. Y pues, ya te has de imaginar el impacto que hubo en mí. O sea, es increíble. Es una cosa que, o sea, yo no salía de mi asombro, yo no podía creer eso, tal aseveración, o sea, tal confesión me estaba resultando, pues, increíble. Increíble. Él era anciano, él y su hermano eran ancianos de la congregación, ¿sí? Entonces le dije, no me dijo nada, no me dijo nada. Él estaba casado, yo estaba casada. Yo no tenía ojos más que para mi marido, para mi esposo, nada más. Y sin embargo, él, cuando voy a las reuniones, en el saludo del final, ya cuando todos nos saludamos al final, para despedirnos, él me empezó a poner cartitas en la mano. Me empezó a poner papelitos en la mano en donde me decía, seguía insistiendo, vamos. O sea, que él prácticamente se convirtió en un acosador. Sí, exactamente, se convirtió en un acosador. Porque me ponía papeles, después de haberle dicho yo que yo no quería saber nada de él, que yo lo respetaba y que me respetara, él insistió, o sea, él me dijo que sí, pero no cumplió su palabra, porque en el saludo, muy astutamente, me ponía papelitos, me ponía cartitas en la mano. Y esas cartas ahí me seguía acosando, me seguía diciendo que él seguía, que él, pasara lo que pasara, y él me seguía amando, que él me amaba y que él sentía una atracción tremenda por mí y que él estaba muy enamorado de mí. Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy nuevamente hablaremos sobre los testigos de Jehová. ¿Qué son los testigos de Jehová? ¿Una religión inofensiva, beneficiosa o son una secta? Estoy con la señora Elsa Villalba de México, que ella opina que los testigos de Jehová son una secta peligrosa. Y a continuación nos va a exponer las razones. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Yo excelente, excelente por tenerte aquí. Y bueno, te doy una buena noticia que ahora sí está grabando. Hace rato intentamos grabar y no está, ahora sí. Elsa, ¿tú cuánto tiempo duraste siendo testigo de Jehová? ¿Cuántos años? Pues aproximadamente como unos 18 años, o sea, desde que yo tengo contacto con los testigos de Jehová, pudiera ser un poco más, porque tuve contacto con ellos de muy joven. Se aparecieron en mi casa, estando yo soltera, todavía en casa de mi mamá. Y pues de ahí, empecé a tener contacto con ellos. Eran unas personas que yo admiraba mucho, que yo me maravillaba yo de ellos, de su conducta, de su forma de ser, de dirigirse. Los admiraba mucho. Cabe destacar aquí que cuando yo era niña, muy niña, mi abuelo materno estudiaba con los testigos de Jehová. Nosotros venimos
de la religión católica, éramos católicos. Y sin embargo, mi abuelo no. Mi abuelo estudiaba con los testigos de Jehová. Yo los veía llegar a la casa y estudiar con él la Biblia y sí, te digo, ya en el 84 más o menos empezaron a contactarme. Luego en el 85 me caso, muy joven, me caso a 18 años. Y en el 87 ellos vuelven a contactarme, o sea, ya estando casada con una niña, ellos, dos mujeres se me empiezan a visitar y yo encantada de recibirlas en la casa y empezar a estudiar la Biblia aún en contra de la oposición de mi marido, porque mi esposo no era de acuerdo. Él no era de acuerdo nunca. ¿Y tú qué edad tenías cuando eso? Yo tenía 20 años, aproximadamente tenía 20 años cuando empiezo a estudiar la Biblia con ellas y mi esposo se oponía rotundamente, me decía que no, me decía que eran de lo peor, que era, yo no sé en qué se basaba él para decir eso, pero él me decía que no, incluso me decía, si quieres ir a otra religión, si quieres ir a otra iglesia, a los evangélicos, ve, pero con ellos no. Con los testigos de Jehová no vayas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues yo me aferré y lo desafié, se puede decir, lo desafié muchas veces y yo continué, o sea, estudiando la Biblia porque me interesaba lo que estaba estudiando, estaba muy bonito, me lo pintaban muy bonito, vivir para siempre en la tierra, en un paraíso, maravilloso, era para mí maravilloso eso. Entonces, todas esas doctrinas que me empezaron a meter en la cabeza, para mí, yo las creí, o sea, yo las creí rotundamente. Yo, habiendo sido católica, nunca yo había manejado una Biblia, entonces a mí me maravillaba mucho cómo ellos manejaban la Biblia sin saber yo que pues están muy programados, totalmente programados están. Y pues empiezo aún en contra de mi esposo porque te digo, se enojaba mucho, me llegó incluso a dar golpes cuando ya empecé a asistir a la reunión para que yo no fuera, me empezó a dar golpes y no entendí, no entendí, lo desafié. Empiezo yo a estudiar, empiezo a asistir a las reuniones y en una ocasión, pues como que mi marido, mi ex esposo, pues no que se hiciera la idea de que hubiese perdido él, no, sino que él ya, pues a lo mejor para no estar peleando tanto, pues ya se calmó un poco y nos venimos a vivir a nuestra casa que estábamos construyendo y entonces empezamos a necesitar de un albañil. Para esto cuando empezamos, le digo yo, mira, allí en la congregación, pues él sí los conocía, él sí sabía. Había dos albañiles, eran hermanos, los dos eran ancianos de la congregación, ancianos. Y empiezan, le digo yo que por qué no contratamos a uno de ellos para que nos haga el trabajo de ponernos un piso, de hacernos un baño y todo eso. Entonces, él accede, a mí me dio gusto porque él accedió y estuvo de acuerdo. Y yo empecé a tratar con él, le dije que si podía venirnos a hacer un trabajo a la casa, dijo que sí. Y todo eso, entonces pues yo estaba muy contenta, muy contenta. Para esto, con las personas que yo platicaba, que yo conversaba, pues yo no les sabía hablar con la Biblia, ni les podía decir bien lo que yo estaba aprendiendo. Pero yo sí les decía que eran unas personas maravillosas, que eran unas personas intachables, que eran unas personas que no tenían, que eran honestas, que eran rectas,
que no había otra religión como ellos, que eran lo máximo. Yo prácticamente metía las manos al fuego por ellos. ¿Me explico? Entonces, cuando yo hablo con esta persona, con este anciano que era albañil, él viene a trabajar aquí a la casa. Empieza a trabajar aquí en la casa y todo empieza muy bien, va muy avanzado con su trabajo y todo eso. Cuando en una ocasión, así de buenas a primeras, me habla. Para esto, él y yo no estábamos solos en la casa, estaban mis niñas aquí en la casa. Mi esposo no estaba porque andaba trabajando durante la mañana y me habla y me dice, venga, quiero confesarle algo. Le digo, dígame. Dice, tengo mucho tiempo que estoy enamorado de usted. Yo tenía 28 años tenía aproximadamente. Y me dice, estoy muy enamorado de usted, muy enamorado de usted. Y pues, ya te has de imaginar el impacto que hubo en mí. O sea, es increíble. Es una cosa que, o sea, yo no salía de mi asombro, yo no podía creer eso, tal aseveración, o sea, tal confesión me estaba resultando, pues, increíble. ¿Por qué? Porque yo los tenía en un concepto, o sea, los perfectos, vamos, así, ¿sí? Entonces, cuando él me hace esa confesión, yo me quedo así sorprendida, muy sorprendida, o sea, no hallé qué contestar, no supe qué contestar, no sabía yo qué hacer, no sabía cómo actuar. Cuando él me hace esa confesión, yo lo noto a él que está muy nervioso, está sumamente nervioso. Y yo, pues, me quedo seria. Entonces, lo único que él hace es irse, se va a comer porque era casi la hora en que él salía a comer y después de comida regresaba otras 2 horas a trabajar. Entonces, yo me quedo así seria y en todo ese lapso de tiempo yo no hallaba qué pensar, yo no hallaba qué hacer, no hallaba qué decir, no sabía cómo actuar. Entonces, cuando él regresa, le digo yo, o sea, se había derrumbado mi mundo, o sea, se había derrumbado aquello bonito que yo tenía, aquella opinión, aquel concepto, pues estaba allí ya un poquito mal con esa declaración. Entonces, yo lo que hago es de que, cuando él regresa, le digo, quiero hablar con usted. Le digo, mire, le digo, por favor, le digo, no quiero, voy a hacer de cuenta que no me dijo nada. Voy a hacer de cuenta que no me ha confesado nada. Me voy a olvidar de eso, no sé, lo voy a bloquear, lo voy a eliminar de mi mente. No quiero saber nada, no quiero saber nada. Él era anciano, él y su hermano eran ancianos de la congregación, ¿sí? Entonces le dije, no me dijo nada, no me dijo nada. Él estaba casado, yo estaba casada. Yo no tenía ojos más que para mi marido, para mi esposo, nada más. Aunque era un mal esposo, lo que fuera, como fuera, porque lo era, pero yo no tenía ojos para otra persona, sinceramente. Sin embargo, esta persona me dice, está bien, discúlpeme, me pide disculpas, me pide perdón, no recuerdo bien, pero me dice, discúlpeme, está bien, disculpe mi atrevimiento. Se va para su casa y todo, y yo no hallaba cómo ir a las reuniones, porque cuando volví a las reuniones, pues no lo quería ver, no lo volteaba ni a ver, no podía verlo, ni quería que me viera él, no quería, porque me sentía muy incómoda, me sentía muy mal. Entonces, cuando empiezo a asistir a las reuniones, jamás me esperé, después de que él me dijo
que lo disculpara, que lo perdonara, que lo que yo le dije, que yo iba a hacer de cuenta que nunca me había dicho nada. Y sin embargo, él, cuando voy a las reuniones, en el saludo del final, ya cuando todos nos saludamos al final, para despedirnos, él me empezó a poner cartitas en la mano. Me empezó a poner papelitos en la mano en donde me decía, seguía insistiendo, vamos. O sea, que él prácticamente se convirtió en un acosador. Sí, sí, exactamente, se convirtió en un acosador, porque me ponía papeles después de haberle dicho yo que yo no quería saber nada de él, que yo lo respetaba y que me respetara. Él insistió, o sea, él me dijo que sí, pero no cumplió su palabra, porque en el saludo, muy astutamente, me ponía papelitos, me ponía cartitas en la mano. Y esas cartas ahí me seguía acosando, me seguía diciendo que él seguía, que él, pasara lo que pasara, y él me seguía amando, que él me amaba y que él sentía una atracción tremenda por mí y que él estaba muy enamorado de mí. Entonces yo estaba mal, completamente mal, empecé a estar muy mal porque yo tenía problemas en mi matrimonio y empecé a tener problemas ahí con eso, con ese acoso. Me decía cosas que me sacaban mucho así de onda, como decimos a veces, porque ahí me decía que me soñaba, que todos los días pensaba en mí a cada instante, que se andaba volviendo loco, que cosas que yo no quería saber, Y él insistía ya no hallaba yo quería ir a las reuniones, yo quería seguir aprendiendo, yo quería, ¿cómo se dice cuando avanzas? Cuando progresar. Yo quería progresar. Y sin embargo, pues eso me estaba estorbando mucho, esas cartas. Yo le huía para no saludarlo, pero él se las ingeniaba para ir a ponerme los papelitos en la mano. ¿Y tú no procuraste de decirle eso, contarle eso a otro anciano de la congregación para que tomaran medidas? No, de momento no. O sea, te soy sincera, de momento no, yo no hallaba qué hacer. Era una persona tan inmadura, estaba tan asustada, porque te confieso que estaba muy asustada, muy asustada. Y de momento no, de momento yo no pensé decirle a nadie. Pero fueron las cartas, muchas cartas, cada vez, hasta que hubo un momento en que yo ya no aguanté. El otro anciano de la congregación, te digo, era hermano de él, era su hermano carnal. Y llegó un momento en que yo opté por hablarlo, contárselo a la esposa de su hermano, o sea, del otro anciano, ¿sí? Que yo sentía que ella me apreciaba, me quería y yo a ella es muy mayor para mí. Y sin embargo yo opté por decirle, ya no aguanté, ya no pude cargar con eso y opté por decirle a ella. Y me dijo... A la cuñada del acosador. Sí, a la cuñada del acosador, que era la esposa del otro anciano, ¿eh? Y me dijo ella, el consejo que ella me dio, me dijo, va a hablar con mi esposo, dijo. Va a hablar con mi esposo, pero junte más cartas. Yo creo que se le hacían pocas, se le hacía poco el susto que yo tenía. Para esto me confesó ella que ella sí había notado, que ella sí lo había notado a él, que él me veía mucho y yo no. Te soy sincera, yo no. Yo no noté nunca jamás. Y dice ella que ella sí había notado que él se expresaba muy bonito de mí, que ella ya lo había notado a él en muchas formas. Entonces, se llegó el día en que yo hablé con el hermano de él, con el otro anciano,
Y le dije que para esto, aquí te voy a resaltar algo porque es importante. Para esto, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo en que él me está acosando, en que sucede todo esto, yo tomo la determinación de hacerme la salpingoclasia. ¿Sí? ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo dijiste? Es Pingoclasia, ¿cómo? salpingoclasia es la esterilización en la mujer para ya no tener hijos, ¿sí? Entiendo. Mi niña más chica tenía 2 años en ese tiempo, 2 años y medio, cuando yo tomé esa decisión a raíz de los problemas económicos, de los problemas tan fuertes que yo tenía en mi matrimonio. Entonces ya eran 3 niñas, ya eran 3 niñas y yo dije, no puedo estar teniendo más. Por eso fue la decisión, por eso fue la determinación de hacerme la salpingoclasia. Entonces, esto te lo digo porque cuando yo hablé con el anciano para mostrarle el problema y mostrarle las cartas que tenía, la evidencia en las manos de que su hermano me acosaba, que estaba enamorado de mí, cuando yo voy con él, me escucha, le relato tal como fue, como lo estoy haciendo ahorita, tal y como fue, y me dice, nada que ver, o sea, nada que ver que me saliera con esto. Del otro, de su hermano y de las cartas, nomás me escuchó y me hizo preguntas. Pero me dice, oiga, hermana, me he dado cuenta de que usted se acaba de operar para ya no tener más hijos. Le digo, sí, hermano, es correcto. Dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no consultó con nosotros eso? Dice, esto me da a entender de que usted lo que quiere es darle rienda suelta a las pasiones. Y yo me quedé... O sea, que según ellos, si una mujer se esteriliza es para estar con muchos hombres Pues yo creo que sí, yo creo que eso era lo que quería. Sin el riesgo de quedar embarazada. Wow. Sin el riesgo de quedar embarazada, correcto. Entonces, cuando mis motivos para hacer eso fueron muy diferentes. O sea, yo me quedé así, o sea, ¿cómo, hermano? No. Me sacó un volumen de la Atalaya, me leyó pedazos de la Atalaya en cuanto a eso, que, o sea, ni siquiera entendí porque no entendía, o sea, la determinación era por algo muy diferente. Para nada era porque yo quisiera hacer eso que él decía, que él afirmaba. Entonces, para esto, le hacen un comité al hermano, al anciano que me acosaba, le hacen un comité y solamente lo censuran. A mí no me llamaron, a mí no me hablaron, a mí no me llamaron. Nada más a él lo censuraron. A él lo censuraron y después me escribe otra carta y me dice que no importa que le hayan, o sea, estaba hasta como contento de que lo hayan destituido de su privilegio. Y me dijo que no importaba lo que pasara, que él seguía enamorado de mí. Pero, ¿por qué a ti no te llamaron para el comité? No lo sé. Pienso, tal vez, quizás, no sé, que porque yo no era bautizada, pudiera ser, tal vez por eso. La otra, quizá porque él confesó, él sí dijo, honestamente, que el problema era de él, que él dijo que él me había confesado eso a mí, que él estaba enamorado de mí. Okay. O sea, que yo no di motivos, algo así dijo, que yo no tenía nada que ver. Increíble. Uh-huh. Increíble. Pero después de eso, ¿él te dejó de acosar?
Él se fue para otra ciudad, incluso para otro estado. Él se fue de aquí, de la congregación, y y sí, pues ya, o sea, perdimos contacto, ya no. Ya no me veía, ni lo veía, ni nada, ¿verdad? La esposa de él sí se dio cuenta. Ok. ¿Mandé? ¿Y qué te dijo la esposa de él? Nada. No me dijo nada. Nada me dijo O ella, sea, nada. sumisión total, como en los testigos de Jehová, las mujeres tienen sumisión total. Supongo que Sí, eso era parte del comportamiento normal en esa religión. sí, estaba sometida, o sea, ella tenía que aguantar. Ella tenía que aguantar porque fue infidelidad de parte de él. Fue infidelidad, o sea, aplican la Biblia nada más cuando les conviene. O sea, Exacto. cuando le hacen a uno comités, casi la acribillan, casi la matan. Ahorita más adelante te voy a contar, a mí me hicieron un comité y sí, efectivamente, o sea, bueno, aquí se va a ver a lo mejor la injusticia, porque con unos actúan de una manera, no lo sé por qué, con otros de otra. En este caso, Claro, hay favoritismo. sí, hay favoritismo, sobre todo con los hombres, o sea, tú sabes que en esta secta las mujeres estamos fritas, como decimos acá en México. Estamos, no sé si a nivel mundial, pienso que sí, con esta secta es a nivel mundial, pero la mujer no tiene ningún valor, no tiene, no Ok. porque se ve. En Uh-huh. ese tiempo tú no estabas bautizada. No, ¿Cómo? Tú me contaste que luego te bautizaste, pero ¿cómo fue ese proceso de llegar hasta el bautismo? ¿Cómo fue tu vida después bueno, de ese acoso y que ese anciano se alejó de la congregación? bueno, aparentemente las cosas se calmaron por ese tiempo. Te estoy hablando del 96, cuando ya yo me bautizo. O sea, en el 94 ocurrió eso más o menos, 94-95, y en el 96 yo me bautizo, él ya no está en la congregación. Entonces, yo me bautizo a escondidas de mi esposo en una asamblea de circuito cerca de esta comunidad, y a escondidas de él me llevo mis niñas, voy, me bautizo empiezo a progresar porque empiezo a subir a la plataforma, pasar mis discursos. Al rato mis hijas, siendo unas niñas, empiezan a progresar, empiezan desde la más grande hasta la más chica, se llevan 4 años de diferencia cada una y empiezan a pasar a la plataforma. Para esto te cuento que el anciano, que era el hermano del acosador que quedó ahí, él era una persona muy frustrada, muy amargada, una persona mala, dentro de lo malo de la congregación, lo más malo. Y él empieza a hacerme a mí como la vida de cuadros, no sé si por el coraje con su hermano, de lo que su hermano hizo, o no sé, o cierta envidia porque tal vez sus hijos no progresaban, ellos les mentían mucho y se iban mucho al mundo. Y y sin embargo a nosotros nos hizo la vida de cuadros ese hermano. En una ocasión yo lo tuve que enfrentar porque aparte era muy duro con toda la congregación, con toda la congregación, todas hombres y mujeres, pero más con las mujeres, se ensañaba. Entonces en una ocasión yo pedí hablar con él, que estuvieran ahí otro hermano por lo menos, y sí, estuvo un hermano, ¿cómo se llama? Anciano que venía de otra parte, que estaba por un tiempo sirviendo aquí, y él y yo ahí yo lo enfrenté y yo le dije que él era un tirano con la congregación.
Yo me armé de valor y le dije que era un tirano, o sea, no me interesó porque de todas maneras, pues, me hacía la vida de cuadros, era muy malo. En una ocasión, había una reunión social en la casa de él. Estaba aquí un grupo de precursores especiales sirviendo creo que se vinieron, no sé si por 3 o 6 meses a servir aquí, a esta región. Y estaba esa reunión social con todos los precursores y algunos hermanos de la congregación y todo. Y a mí se me ocurrió ir porque la esposa de él me apreciaba mucho y me dijo que fuera. Entonces yo fui con mis niñas y me corrió de la convivencia. Me habló y me corrió, me dijo que me retirara de su casa, que porque estaba vestida de manera inapropiada. O sea, que ese anciano prácticamente la cogió contigo, se ensañaba, te acosaba, pero de otro modo ya. No un acoso sexual como su hermano, no. Pero sí. Te martirizaba sí, todo el tiempo que te veía. Sí, me martirizaba. Y no nomás a mí, te digo, pero conmigo se ensañaba más, mucho. Entonces, yo en ese tiempo, pues te digo, yo lo enfrento y le digo que él era un tirano y se suelta riendo con ahí dentro del salón del reino donde estábamos los tres, él suelta unas carcajadas muy soberbias, muy soberbio. Entonces, por cierto, el otro anciano que estaba tomando nota de todo, dijo, se rió mucho y le dijo, ¿por qué se ríe, hermano? No se ría. La hermana está hablando seriamente. Y dejó de reírse porque el otro anciano lo calló, pero se enojó más. Se enojó más porque después yo vi sus reacciones contra mí, contra mis hijas, peor que nunca, peor. Entonces, yo creo que en todas las congregaciones hay ancianos de ese tipo. En la congregación donde yo estuve, habían algunos ancianos que eran como dictadores, creían que los demás eran sus hijos, regañaban a la gente. O sus esclavos. Eso parece que es igual a nivel mundial. Ni siquiera sus hijos. Claro. Ni siquiera sus hijos, sus esclavos, porque, o sea, casi lo latigaban a uno, casi nos faltó poco para que nos azotara, para que nos diera azotes, sinceramente, así, literal. Entonces, todas las mujeres le teníamos mucho miedo, mucho miedo. Y causaba mucho miedo. Me acuerdo en algunas notas de Rutherford que contaban de su carácter tan fuerte. No sé si recordarás que era un hermano con un carácter muy fuerte. Sí. Claro, Rutherford era el segundo presidente de la Wattower. Exacto, después de Russell. Sí, ajá. Claro. Y algo así, era este hombre muy, muy fuerte, era, aparte de ser muy soberbio, tenía mucha soberbia, no sé, era tremendo. Lo contrario de su hermano, o sea, su hermano era una persona carismática, era una persona como anciano y todo, no había queja. Él, si no hubiese sido por esa caída de él, conmigo, en el sentido de que dice que se enamoró, ¿verdad? Pues él estaba bien, era una persona muy carismática, tratable, muy, muy noble. Bueno, prácticamente yo te puedo decir que él fingía, o sea, él fingía ser una buena persona, pero si te acosaba, él estando casado y tú casada, es obvio que él no era buena persona. Lo que pasa es que fingía y era amable con las mujeres, sí, supongo, para poder tener acceso a ellas. Eso es normal en ese tipo de personas. Porque si fuera rudo contigo, no tuviera acceso a ti, ¿no?
a Exacto, hablarte, sí. a tratarte. Esas son parte de las estrategias de ese tipo de acosadores sexuales. Es Te quieren cierto. hacer pasar como amigos y como personas buenas. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Nada Mira, más que pero cuéntame, ¿tú te bautizaste? ¿Cómo fue? O sea, sí. Sí, yo me bauticé en el 96, me bautizo, te digo, a escondidas de mi esposo, porque yo quería servir. Yo quería servir, o sea, aun con lo que me pasó, yo quería servir, yo quería seguir adelante, vamos. Yo quería progresar. No cabía en mí salir de la congregación, no cabía en mí eso. Entonces, me bautizo y empiezo a servir porque inclusive llegué a ser regular, esta precursora regular. Y empiezo a servir, pero en el 98, en 1998, mi esposo me abandonó con mis niñas, nos abandonó, se fue, jamás volvió. Y empiezo a caer en una depresión muy, muy fuerte. Una depresión muy, muy fuerte, y yo me voy a refugiar con mi mamá, que vivía como a 15 minutos de aquí, de donde yo vivo. Me voy y me refugio ahí con ella, y mi depresión era tan, tan fuerte que yo nada más quería estar dormida y no tenía hambre. Yo nada más quería pasarla durmiendo. Y pues como consecuencia yo no me congregaba. Mi mamá también era testigo de Jehová, mi hermano, el menor, mi hermana más o menos asistía a las reuniones, y te digo, pues mis hijas. Y ellos se iban a las reuniones y yo no podía ir, porque ni siquiera me podía poner de pie, porque estaba perdiendo mucho peso, y aparte las ganas de dormir eran muchas. O sea, yo nada más quería estar dormida, quería evadir la realidad. Y cuando iban hermanos de la congregación de mi mamá a visitarlos a la casa, yo hacía un esfuerzo, a veces me ponía de pie, me ponía en la sala donde estaban todos o todas las que iban, y en la cocina, y me ignoraban por completo. O sea, me veían en la condición en la que estaba, bien delgada, perdiendo mucho peso, bien demacrada, bien mal, y no eran para preguntarme siquiera cómo estaba, por qué estaba en esa situación, en qué me podían ayudar, nada. Al contrario, o sea, me ignoraban. Aunque yo participara, que yo comentara algo, haz de cuenta que no comentaba nada, o sea, no existía, así de sencillo, no existía. eso seguramente, como no estabas asistiendo al salón, a ellos les preocupa más si tú asistes. Exactamente. A preocuparle tu salud, tu bienestar. Sí, Bueno, sí, es sí, sí. que están educados así, eso es lo que les enseñan desde siempre, que más Sí. importante es la predicación, asistir al salón y nunca fallar. Nunca fallar. Y la salud y la vida, las necesidades de las personas no cuentan. No. No cuentan para nada. Los testigos de Jehová no se caracterizan por ayudar al prójimo, No, ni siquiera no, a sus propios compañeros de creencia. no, en lo más mínimo. O sea, mienten, no ayudan a nadie ayudan. Entonces, lejos de ser amorosos, como se autoproclaman muy amorosos, discípulos de Dios, muy amorosos, que ahí está el amor, es mentira, es una total mentira. O sea, no, nada de amor existe ahí, no existe nada. Lo que existe es una maldad muy grande que yo todavía no me puedo explicar cómo los programan algunos, a la mayoría, porque sí hay gente sincera, sí hay gente buena, pero ¿por qué programan a la mayoría
para hacerse de ese corazón tan duro y tan cruel, para ser tan crueles? Porque, mira, nosotras, te digo, por ejemplo, ese anciano me corrió de su casa que porque yo estaba de manera muy informal vestida, era una convivencia. Yo llevaba pantalón y mis hijas también. Mi hija mayor ya tenía 12 años y llevábamos pantalón todas, pero su hija también traía pantalón y ella sí estaba ahí. Sí, reconozco que las precursoras especiales que estaban en ese tiempo traían vestido, traían falda. Y yo traía pantalón, sí lo reconozco, o sea, sí. Pero, y aparte la forma en la que me echó de su casa fue muy cruel, fue muy despiadado. Claro, pero es que los testigos de Jehová tampoco, es que son como los evangélicos que la mujer no puede utilizar pantalón. No lo puede utilizar en el salón del reino, pero en otros sitios sí. O sea, que eso fue una arbitrariedad de parte de ese anciano. Echarte de su casa por usar pantalón. Eso fue una excusa inventada. Sí, como lo fue también la arbitrariedad muy grande cuando me dice él que cuando le entrego las evidencias del acoso de su hermano, y me dice él que yo me hice la salpingoclasia, la operación para no tener familia, para darle rienda suelta a las pasiones. Porque ¿qué tenía que meterse él con mi vida? No tenía que meterse con mi vida. Sí, es que eso viene desde arriba, desde el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante incluso se mete en la vida sexual de la alcoba, de los matrimonios, de los testigos de Jehová, y de ahí para abajo, todos los ministros religiosos, los ancianos, los superintendentes, es lo mismo. Sí. Se meten hasta lo más íntimo de tu vida. Totalmente. Bueno, cuando yo caigo en la depresión, que estoy refugiada en la casa de mi mamá, va y me visita un superintendente de circuito que estaba, no recuerdo si era de circuito o de distrito, pero van y me visitan junto con el hermano del acosador, el anciano ese Malora, y otros dos personajes, no recuerdo qué eran. Van y me visitan a la casa de mi mamá, nada más para ponerme, ahora sí que, ¿cómo se dice? O sea, una paliza, no físicamente, pero emocionalmente sí, una paliza tremenda. O sea, él va y todavía sacan a relucir todavía el hecho ese de su hermano. Y me dice el anciano, así duramente, me dijo que yo había sido la responsable, que yo había sido la culpable de que el hermano fulano, el anciano ese que me acosó, hubiera hecho eso. Que yo era la culpable, que yo era la responsable de ese acoso. Que siempre que había algo así, la mujer éramos, ¿cómo te quiero decir? Como las iniciadoras o algo hubo para que el hombre se ponga así y deje salir sus sentimientos, sus emociones de esa forma. O sea, yo fui la culpable. Yo fui la responsable. Me hizo llorar mucho, estaba llorando mucho y me dijo que no llorara, que porque mis lágrimas no lo iban a conmover, que no iban a conmover a nadie, que no los iban a conmover. Y que todo lo que estaba pasando, porque para ese entonces, te digo, mi esposo me abandonó, y que todo lo que estaba pasando, que todo lo que me estaba sucediendo malo, porque estaba mal económicamente, estaba mal de salud, estaba mal en todos los aspectos, me dijo que todo lo que me estaba pasando era culpa mía, que era culpa mía. Entonces yo tenía aproximadamente 29, 30 años. Me dijo que era culpa mía todo lo que estaba sucediendo y prácticamente pues nada más fueron a eso, nada más fueron a regañarme.
Mi mamá quiso intervenir y la callaron, le dijeron que no, que ella no podía decir nada, que aquí la única implicada en ese problema era yo. O sea, pero tú estás con depresión en tu casa, con Muy problemas fuerte. económicos, Sí. y en vez de ir a darte unas palabras de aliento, a consolarte, a ofrecerte una salida, van a regañarte por un procedimiento médico que tú te hiciste que no les interesa a ellos, que les interesa a ellos si tú te esterilizaste o no. Sí. O sea, esas personas parece que no tienen otra cosa que hacer sino molestar, ¿no? Nada más. Increíble. Aparte ya tenía tiempo que había sucedido lo del hermano. A él ya lo habían censurado. Él ya se había ido de aquí. Entonces, todavía van a sacar a relucir esa situación. Que no tenía ningún caso porque yo no tuve nada que ver con él. ¿Y tú por fin pudiste volver al salón? ¿Pudiste reactivarte nuevamente con los testigos de Jehová después de esa depresión? Así es, sí, porque justo en el 97, en el 96, a finales del 96, yo encuentro un trabajo, o sea, me incorporo a un buen trabajo, gracias a Dios, y mi vida empieza a cambiar. Ya me regreso yo a mi casa, a la comunidad donde vivo, empiezo a ganar bien, a tener solvencia económica, me empiezo a sentir más segura, más segura. Y vuelvo al Salón del Reino, regreso porque era algo que de todas formas yo todavía no me podía desligar, o sea, no entendía. Yo quería estar bien con Jehová, Y yo regreso al Salón del Reino y vuelvo a pasar por muchas situaciones porque un siervo ministerial de allí me empieza a acosar también. Y lo hizo de manera muy sutil, o sea, ni siquiera fue como el otro que fue más directo. Me empieza a acosar muy sutil y sin embargo, pues yo también, o sea, hago que, porque él no me lo confesó, yo estoy enamorado de usted o algo así, no. Fue muy, muy sutil. Y incluso empiezo también a recibir así muchos desprecios de las hermanas, muchos desprecios, ¿cómo se dice? Me relegaban, no me invitaban a las reuniones sociales, mucho rechazo. Pero ese siervo ministerial que empezó a acosarte en esa otra congregación, porque era otra congregación, ¿cierto? ¿No? Es la misma. Es la misma. Wow. Sí. Es la misma. Ese siervo ministerial, tú hablaste con los ancianos y le dijiste sobre él. No, porque yo, Él no te lo dijo abiertamente, él simplemente te insinuaba sus intenciones. Sí, por ejemplo, nada más me decía, porque mira, él es carpintero y yo lo ocupé para que me hiciera un trabajo de carpintería en la casa. Tristemente, o sea, seguí confiando. Sinceramente te digo que por mi mente no pasaba la malicia no maliciaba, no tenía la malicia, vamos, de que otra persona estuviera actuando mal y menos ellos, o sea, todavía quería seguir creyendo. Es algo absurdo, algo que la gente puede criticar. Bueno, ¿por qué si ya tenía focos rojos, por qué no despertaba? Pero no. Sinceramente, no, o sea, Dios sabe que mi corazón estaba limpio, no percibía la maldad, no la percibía. Entonces, él empieza a decirme que, ay, pobrecita, usted aquí solita, y su esposo ya no regresó. No, ya no regresó. Ay, pobrecita, o sea, pobrecita, sí, ajá. Ya me imagino cómo la ha de pasar. Y yo, o sea, no sabía yo a qué se refería. Sinceramente, era tan ingenua. No sabía yo a qué se refería. Un picarón, él estaba insinuando, a ver, bueno. Totalmente. Wow. Totalmente. Claro,
yo supongo que a ti lo que más te sorprendía no era que un hombre hiciera eso, porque hay muchos hombres que hacen eso, pero que eran testigos de Jehová y con responsabilidad dentro de la congregación, que se supone que ese es el pueblo de Dios. Y se supone que un anciano y un siervo ministerial obtuvieron ese puesto porque han sido probados que son personas honestas, serias, castas, pero Pues es sí, todo lo contrario, sí, realmente. todo lo contrario. Y aún así, fíjate, aún sabiendo yo que él llegó a esta congregación, él llegó a este poblado, no sé si te deba decir esto o no de él, porque es la vida de él, no mía, ahí no me compete a mí, pero probablemente te lo pueda decir para, como referente también de sus conductas tan nefastas. Para entrar en Él, contexto, claro. ajá, exacto, para entrar en contexto. Cuando él llega aquí a esta comunidad, él se viene prácticamente expulsado de la congregación donde estaba, por allá en Baja California. Él se viene expulsado porque él tenía relaciones con su hermana carnal. Fíjate Cometí nomás la maldad. incesto. Sí, la hermana de él, la hermana carnal, y él estaban enamorados. La esposa de él nos los confesó a varias hermanas de la congregación y a mí, porque la esposa no quería nada y nosotros la visitábamos y ella no quería nada y ella nos exponía el problema. Sin embargo, Pero seguía con él. eso pasaba estando él casado. Sí, él estaba casado, entonces allá en Baja California, en una ocasión en que la hermana de él, la hermana carnal, y él planeaban irse fuera. Entonces, la esposa los escuchó, los estaba escuchando. Y ahí fue donde se destapó la cloaca, como luego dicen. Ahí. Y con todo y eso, y con ese historial, llegó a ser siervo ministerial. Sí. Y no tardó mucho, ¿eh? De que llega aquí, porque su papá siempre fue anciano. Su papá siempre ha sido anciano de congregación. Y cuando llega aquí, pues a poco tiempo, pasó un tiempo y luego se hizo siervo ministerial. Entonces, te digo, el acoso de él fue muy sutil, pero con el paso del tiempo yo me doy cuenta que fue acoso, ¿sí? Fue acoso, entonces, yo sí se lo llegué a contar a una hermana de la congregación. Yo sí se lo llegué a contar, yo sí a una hermana X le dije que yo sentía como acoso de parte de él. Y así quedó. Entonces, resulta de que en ese lapso de tiempo yo empiezo a salir con una persona. Yo empiezo a tener tratos con una persona. No me justifico ni mucho menos, pero ya tenía mucho sola y me empieza a nacer la ilusión con otra persona, vamos, ¿sí? Empiezo a Y salir con... esa persona era testigo de Jehová. No, no estaba dentro de los testigos de Jehová. Entonces Okay. empiezo yo eso se lo confío a una mujer que toda la vida nació en la verdad, ¿sí? Nació siendo sus papás testigos de Jehová. Entonces esta mujer no era bautizada ni estaba asociada, vamos. Estaba en el mundo, estaba afuera, vamos. Y ella, yo se lo confío a ella y ni tarda ni perezosa fue y lo dijo a la congregación y se hizo testigo de Jehová. De ahí se hizo ella testigo de Jehová, que por cierto, la pasó muy mal, muy mal, porque el anciano, Malora que te digo, le hizo la vida de cuadros a esa mujer. Inclusive terminó yéndose a las reuniones para 45, a una ciudad que está aquí a 45 minutos de aquí. Ella sí fue y
como decimos acá en México, me puso dedo y me hablaron para hacerme un comité, que por cierto, el anciano, Malora, vino por mí a la casa, me hablaron por teléfono y me dijo que él iba a venir por mí para llevarme al Salón del Reino para el comité que me iban a hacer. El comité me lo hicieron 3 ancianos de otras congregaciones que no pertenecen aquí. Nada más uno de ellos pertenecía al circuito. Dos de ellos pertenecían al circuito, otro era de otro estado. Y cuando él viene por mí, pues se le veía su cara de felicidad, así bien contento, bien feliz. Viene por mí y me lleva al comité. Y entonces, que por cierto, cuando yo voy al comité, estaba yo muy asustada, ni nunca debí de haber ido. Y yo se lo confié a mi excuñada, a la hermana de mi exmarido. Yo le confié todo, yo le platiqué todo, porque yo a ella siempre la he visto como una hermana. Y me ha tratado ella así como una hermana. Y yo se lo confié a ella y le dije, mira, está pasando esto y esto y esto. Me dijo, no vayas a ese comité. Te lo voy a decir así textual como me lo dijo, estás loca, no vayas. Le dije yo, no, es que tengo que, ¿por qué? Dijo, ¿por qué tienes que? No vayas, ya no vuelvas ahí, ya no vuelvas con esos locos. Y sin embargo, no, yo me sentía muy leal, quería ser muy leal, quería ser muy recta. Y me fui. Estabas adoctrinada. Sí. La persona cuando está adoctrinada permite que hasta las injusticias, sí, lo que no es legal, y no las ve uno. Las consecuencias del adoctrinamiento, claro. No las ve uno, por eso no puede uno poner límites. No pone uno límites porque no las percibe, o sea, lo cree normal. O sea, como dijo por ahí una persona a la que entrevistaste, son psicópatas. Claro. Entonces actúan como tales. Y su forma de actuar, o sea, te digo, o sea, pasa, o sea, no, desapercibida. Incluso nos entra el síndrome de Estocolmo, o sea, nos están tratando mal, y yo creo que nos gusta, somos masoquistas, ahí seguimos, ahí queremos estar. Claro, porque uno cuando es testigo de Jehová cree que está en la religión verdadera, es normal. Eso le pasa incluso a personas de otras religiones. Sí. Durante mucho tiempo uno soporta injusticia y las cosas que están mal uno las tolera como que si fueran cosas de imperfección humana, pero no es así, obviamente. Así es, exacto, es correcto. Cuando ya me hacen el juicio, cuando me hacen el comité, que me hacen preguntas, me empiezan a hacer preguntas y empiezan a sacar todo, ¿verdad? Que me preguntan que si la persona es una persona ajena a la organización, les digo que sí. Me dicen que si he tenido relaciones sexuales, les digo que no, les digo la verdad, les digo que no. Y todo eso, entonces, ya, me empiezan a deliberar y me sacan para afuera. Me dicen, se va a salir por unos minutos, por unas, no sé, media hora. Se va a salir para afuera y nosotros la vamos a llamar más tarde. Ya me salgo y el hermano anciano Malora me veía bien contento, o sea, se le veía, mira, la mirada, la cara de felicidad de lo que me estaba pasando. Entonces, ya, cuando me pasan para adentro, él me habla. Él me habla y me dice, ándale, hermana, pásele, ya la van a ejecutar. Fíjate nomás, fíjate la expresión y la maldad. Pásele, hermana, porque ya la van a ejecutar. Entonces ya paso, y cuando ya están ahí, que estoy otra vez en el banco de los acusados, me dicen, pues bien, hermana, ya hemos tomado una determinación, ¿verdad?
entre todos hemos deliberado y hemos tomado la resolución. A lo mejor nos equivocamos. Eso siempre me llamó la atención. No sé quién me pudiera contestar por qué dijeron eso. A lo mejor nos equivocamos, me dijeron. Tal vez nos equivocamos, pero usted está expulsada. Claro, Se me vino dicen, a lo mejor se equivocaron porque cometieron una arbitrariedad, obviamente, no tan seguro. Ellos lo estaban sintiendo, ellos sabían que era una arbitrariedad. O no sé porque ellos no tienen conciencia, no sé, no, es tanta la maldad que no cabe en mí, o sea, ¿de dónde tienen tanta maldad? ¿Por qué? Y haz de cuenta que me expulsan y opto por no volver jamás. Me leyeron la cartilla, me leyeron las reglas. Sí, gracias a Dios. Solamente haz de cuenta que esto ocurre en un mes de marzo, y en abril, en los primeros de abril, era la conmemoración. Solamente regresé a la conmemoración y sí, entré al último cuando ya estaban todas las personas ahí que empieza la reunión y me salgo antes. Sí, obedecí, pero nomás a esa reunión fui. Para esto, cuando le comento yo a mi cuñada y le digo que, porque me avisaron que estaba el superintendente de circuito y era el mismo que me había ido a regañar con mi mamá, algo así. No recuerdo bien, pero que estaba el superintendente de circuito y que me quería ver. No era el mismo, pero ya lo conocía yo, ya había venido en otra ocasión. Entonces me dicen que me va a venir a ver a la casa, yo ya estaba expulsada y le comento esto a mi cuñada, a mi excuñada, se lo comento y dice, mira, recíbelos, porque es así como muy sarcástica, recíbelos, pero te vas a hacer un café, te vas a cruzar la pierna y los vas a ver sin agachar la cabeza, cosa que no pude hacer, claro que no. Cuando llegan, los paso a la sala a sentarse y no sé por qué fui a saludarlos. No sé, o sea, mi instinto me llevó a extenderles la mano. Me dejaron con la mano estirada, los dos. En mi casa, o sea, mucho abuso. O sea, que tú es como que si fueras una leprosa, algo así, un expulsado para ellos es lo peor. Sí, claro, o sea, es ostracismo total. Me veían como apestada, como una persona peligrosa, no sé. Sí, porque me veían en la calle, si me los llegaba a encontrar, y hasta la fecha, si me los llego a encontrar, pasan tan erguidos, pasan tan perfectos, pasan tan soberbios, porque sigo siendo una leprosa, pero cosa que a mí, pues, no me importa. Eso, estoy muy contenta de haber salido de ahí. Estoy feliz de haber salido de ahí. Y Excelente. Sí, gracias a Dios. Cuando vienen, en realidad no querían hablar conmigo. Cuando vienen a la casa, la esposa del de circuito y el de circuito, no querían hablar conmigo. Yo pensaba que venían a hablar conmigo y no, querían ver a mis niñas. ¿Y sabes para qué las querían? Para decirles que lo mínimo que pudieran tratar conmigo. O sea, eran niñas. O sea, fueron a tu casa a recomendarle a tus hijas a que te rechazaran porque eras expulsada. Sí, que yo había sido expulsada. Esa secta es una secta cruel y esa gente son unos pervertidos, definitivamente. ¿Cómo van a hacer eso con unas niñas? Sí, diabólicos, malos. ¿Cómo van a hacer eso con unas niñas? Era, mira, para que en ese momento, ahora yo lo razono así, lo veo así y digo yo en esos momentos debí de haber sido dura y haberles tronado los dedos.
y haberles dicho, se van de mi casa con mis hijas y conmigo, ya no se metan, salgan de aquí inmediatamente. Pero todavía estaba aturdida, todavía estaba confundida, todavía estaba mal. Te comento que en ese tiempo en que yo fui expulsada, en esos mismos días le hicieron un comité a un muchacho acerca de aquí, de mi comunidad. Le hicieron un comité judicial también y lo expulsaron. Y el muchacho atentó contra su vida. El muchacho tuvo intento de suicidio, no lo logró, gracias a Dios, pero él se vio tan mal, se sintió tan mal, tan deprimido, que él se quiso quitar la vida. Él se quiso quitar la vida. Por mi mente no pasó, pero sí me sentía fatal, sí me sentía mal, me sentía, entré en depresión, no tan severa como la depresión que había tenido como cuando me abandonó mi esposo, pero entré en depresión muy fuerte. Y mi mamá se salió, sin haberla expulsado ni nada, se solidarizó conmigo, se salió mi mamá. Mi hermano sí continuó, nomás que mi hermano se fue a Estados Unidos y allá continuó un tiempo, pero nunca me dejó de hablar, ni él ni la esposa, porque en ese tiempo estaba casado con una testigo de Jehová. Ni ella ni él me dejaron de hablar, pero luego los expulsaron a ellos también. Entonces, O sea, que prácticamente toda tu familia ahora ya no es testigo de Jehová. Nadie, gracias a Dios. Nadie, no. Mi mamá se solidarizó. Entonces la historia tuvo buen final porque todos abandonaron esa secta. Sí, bueno. Nadie siguió allí, nadie continuó allí. De hecho, cuando mis hijas supieron que yo había sido expulsada, porque se los vino a decir el de circuito y la esposa, a mí me dijeron que me retirara de la sala. Y yo muy obediente me retiré, o sea, me fui para que me pusieran en mal con ellas. Y cuando ellos ya se van, porque les dijeron que no dejaran de ir a las reuniones. Les trajeron las atalayas del próximo domingo y se estuvieron un ratito con ellas subrayándolas y les dijeron que no dejaran de ir a las reuniones. Y cuando se fueron, mis hijas estaban llorando y preguntaron que por qué yo había sido expulsada. Yo sí les dije que porque ellas sí sabían que yo estaba saliendo, que yo estaba tratando a un hombre, que yo estaba tratando a una persona. Ellas sí sabían. Y les dije que por fin esa persona con que tú salías, ¿te hicieron novios por fin o no prosperó la relación? No prosperó la relación. Para nada, exactamente no. Inclusive yo le comenté a esta persona. ¿Sí? Entonces a ti te expulsaron por una relación que ni siquiera prosperó. No, ni siquiera prosperó bueno, pues me expulsaron y jamás volví, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, cuando ya salgo yo de la secta, yo empiezo a investigar porque me empieza a visitar un pastor de la denominación pentecostal. Él y su esposa me empiezan a visitar y empiezo a descubrir doctrinas cerradas totalmente de los testigos de Jehová. Y con más razón, ya más contenta, empieza a entrar el internet en ese tiempo y empiezo a investigar que son una secta que trae un trasfondo satánico, que sus publicaciones, que sus imágenes traen imágenes subliminales en lo satánico, ¿verdad? Y me empiezo a decepcionar más, y más que todo por las falsas doctrinas, como que Cristo ya había venido, que ya la segunda venida de Cristo ya se había efectuado en 1914, y empiezo a ver que la Biblia no dice eso. Empiezo a comprobar que incluso ellos mismos, si ellos aceptaran en realidad, no sé, un debate, no,
una exégesis bien de la palabra, que se les aclarara bien, con una exégesis bien, con una hermenéutica como debe de ser, ellos salen perdiendo porque la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Yo fui por un tiempo a la iglesia evangélica Pentecostés y también escudriñando mucho la escritura, gracias a Dios, pues me di cuenta también que sus doctrinas no es sana doctrina. Y es difícil, decía una persona a la que entrevistaste, que de uno de tus videos decía que está corrompida la iglesia evangélica, las iglesias, las religiones, están muy corrompidas. Es muy difícil. Claro, cada una interpreta la Biblia a su manera y actúa de forma arbitraria y a conveniencia. Y generalmente... Exacto. Su doctrina es en base a intereses de los líderes. No solo con los testigos de Jehová. Tal vez los testigos de Jehová sean peores, sí. Sí, pero las demás iglesias tampoco es que se quedan atrás. Ah, no. No, por ejemplo, he estado viendo sobre abuso sexual infantil. Todas se la llevan, o sea, todas. Claro. He visto desde la iglesia católica, pasando por las evangélicas, por todo. Sí, mucha perversión, son mercaderes de la fe, es una cosa horrible, tremenda, nefasta, corrompida. Entonces, lo mejor aquí, pues, cada quien es libre de pensar y de ir a donde quiera, ¿verdad? Pero yo opté por estudiar mejor la Biblia yo personalmente sola y bueno, si en lo que yo esté mal, pues bueno, yo. Claro. Ahora, yo estoy feliz que por lo menos no saliste de una secta y caíste en otra. O sea, exploraste la denominación de protestante, te diste cuenta que también hay falsedad y ahora eres libre, realmente libre, porque no tienes que obedecer a ninguna denominación. Aunque para muchas personas eso es obligatorio, tú tienes que congregarte, pero bueno, cada quien piensa a su manera. Exacto, sí. Yo debo suponer que si tú sigues leyendo la Biblia, tú crees en el Dios de la Biblia, ¿no? Y no eres atea, claro. Obviamente, debo suponer. No soy atea para nada. Yo creo en el Dios Todopoderoso, en el Creador del universo, que Él hizo todas las cosas. Te digo, he hecho una exégesis de la palabra y me he dado cuenta de muchas cosas. Sí, estuve un tiempo en el pentecostalismo, pero nunca me integré así fuertemente como tal, porque había cosas que nunca me latieron. Nunca me... Claro. No, como caer de espaldas, como el hecho de que te violentan también en el hecho de decir que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Total mentira. Esa es una total mentira. Claro. Y el diezmo que cobran, que eso se cobraba en el Antiguo Testamento, ellos lo siguen cobrando. Ellos dicen, los evangélicos más que todo, que la ley de Moisés, la del Antiguo Testamento, está abolida. Sí, pero el diezmo no. El diezmo sí les gusta, eso sí, porque eso les favorece. Claro. Y bueno, es así, todas las denominaciones diseñan su doctrina. Sí, de acuerdo a sus intereses. Por supuesto. Definitivamente que sí. Y es un negocio redondo el que hacen. Es un negocio redondo, claro. O sea, redondo, totalmente. Y ahorita, hoy por hoy, estoy feliz como estoy. No le guardo rencor a nadie. Con los testigos de Jehová, ¿cómo me gustaría que estos mensajes, estos videos, nada más deseo que estos videos tuyos beneficien a muchas personas? Yo a ti, en lo personal, te quiero felicitar porque sé que sí, o sea, personas que se están adentrando, que están adentro, quisiera que razonaran, que investigaran bien en dónde están, que no se dejen llevar nada más por lo que les están enseñando, porque están programados para enseñar. Sí.
Claro, que entiendan los testigos de Jehová que si ellos tienen la verdad, no habría razón para no investigar por fuera. O sea, el que no la debe no Exacto, la teme. Si tú tienes la verdad, ¿qué te cuesta investigar por fuera? Más bien te conviene investigar por fuera para confirmar que tú tienes la verdad. Entonces claro, entiendan que si el cuerpo gobernante les prohíbe investigar externamente es porque el cuerpo gobernante está ocultando algo. Y de hecho lo está definitivamente, ocultando. definitivamente, Por lo definitivamente. menos los testigos de Jehová que se pongan a pensar, porque hay un libro secreto para los ancianos, que solo los ancianos lo pueden leer. ¿Por qué ese secretismo? Sí, Cuando en los tiempos de Jesús y los apóstoles había transparencia, claro, no había pero con los secreto, testigos de Jehová no. no, para nada. Aparte, esa acción que hacen de expulsar gente no es bíblico, no es bíblico. Claro. Ni en ninguna parte de la Biblia aparece. Sí dice que si hay algún hermano que anda en conductas desordenadas, o sea, sí, pero cuando la persona es una persona, ¿cómo se le pudiera llamar? Impenitente, o sea, que no se arrepiente, que quiere seguir en esa conducta mala. Sí, Pero, y ese ostracismo, que ni siquiera a la familia le hablen a los expulsados, eso tampoco aparece en la Biblia. Eso es producto de malas interpretaciones. claro, claro, Bueno, definitivamente. Elsa, ha sido muy amena esta charla, esta entrevista contigo. Es muy Gracias. conmovedora tu historia. Casi todas las historias de las mujeres que he entrevistado tienen algo en común, que han sufrido mucho dentro de la congregación, Sí porque me he para dado los cuenta. testigos de Jehová las mujeres son seres de segunda clase, seres Así es, inferiores. totalmente. Sí, Y entonces, bueno, yo estoy muy feliz de que tú ya estés libre, porque gracias a incluso Dios y pasaste por gracias. otra denominación y no te quedaste ahí. Eso me parece excelente. Muchas Y gracias bueno, y que sinceramente de corazón te lo digo, no pienso jamás volver a estar en ninguna religión, en ninguna secta, menos en nada, o sea, nada, no. Quiero servirle a claro, Dios como no es yo pueda, necesario. no, Claro, no es necesario estar en una denominación o obedeciendo mandato de hombre para agradar a Dios. definitivamente sí, no, 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 nada más así Claro, yo como, cuando hago las entrevistas no pretendo que las personas que entrevisto piensen igual que yo. Lo que pasa es que tú y yo en este caso coincidimos. así es, totalmente, pues si vienes de allí, sabes cómo se mueve allí, cómo se maneja todo eso. ¿Verdad? Claro, Y vienes de allí, ¿qué te puedo contar? ¿Qué te puedo decir? Aquí la única diferencia es que tú eres varón lo identificaste, o sea, lo entiendes, ¿sí? claro. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto. Así como un dato así adicional, por último te digo que en una ocasión invité a una joven a la reunión que yo le estaba dando estudio y la invito yo a la reunión. Su mamá es mi amiga y cuando la vuelvo a visitar le pregunto que qué le pareció la reunión y me dijo que jamás iba a volver, que ya no quería el estudio. Le dije que por qué. Dijo que porque lo que ella había notado inmediatamente que estaba en la reunión fue mucho machismo. Mucho machismo. Le digo, pero ¿por qué? O sea, yo estaba asombrada. ¿Cómo es que lograste ver eso? Me dice, es que me fijé porque ahí luego frenaron a una persona, a una mujer que quiso comentar algo que los hombres no sabían. Y tú sabes que no. O sea, no se puede, si un hombre, si un varón no comenta, no sabe la respuesta, la mujer no la puede dar. Sí, ¿Ya? sí, que la mujer no puede aparentar ser más inteligente que el hombre, por más burro que él sea. O sea, tristemente, sí, Sí, sí. pero así fue, sí. Entonces, no, pues Bueno, mira, sí. te agradezco mucho y te felicito por tu canal.
te felicito, sigue adelante. Te doy las gracias por haberme dado este espacio, por haberme dado de tu tiempo tan valioso y te quiero felicitar también porque veo en ti, tienes mucha paciencia, que sabes escuchar. ¿Qué hubiera dado yo? Porque en el tiempo en que yo me salí hubiera habido esta clase de apoyo, que alguien la escuchara a uno, que alguien verdaderamente pudiera uno desahogarse. Nadie somos perfectos, yo no soy perfecta, sin embargo, yo deseaba mucho apoyo, anhelaba mucho apoyo en ese tiempo, que ahora muchas personas lo tienen, que se están saliendo, y otras lo tienen en el sentido de que, pues, si no quieren abrir los ojos es porque de plano no quieren, pero yo sí dejo esta exhortación de que escudriñen, de que investiguen, sea la religión que sea, independientemente de los testigos de Jehová, pero en esta, cuidado, no se metan en esta porque está tremenda. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Te puede costar la vida o obedecer las normas, algunas normas de los testigos de Jehová. Híjole, sí, te puede costar la vida, porque muchas personas se han ido al suicidio a raíz de la expulsión, del ostracismo. Y los que se mueren por no ponerse transfusiones de sangre y eso. Y los que van a la cárcel por ser neutrales, que ha pasado en algunos países, por la neutralidad política, la supuesta neutralidad, y bueno. Sí, por la supuesta. Son normas perjudiciales para los adeptos, lo que tienen los testigos de Jehová. Sí, totalmente, normas muy, muy graves, muy fuertes. El famoso cuartito existe, yo creo que donde quiera. A mí seguido me llevaban al cuartito porque mis hijas en parte han sido muy participativas en las escuelas, fueron muy participativas. Y ellas sí iban que al Día del Niño, una de ellas se fue a la banda de guerra y te prometo que no pude hacer nada, o sea, las dejé y me llamaban al cuartito y pues me daban mis tundas, o sea, no literalmente, mi regañada. Sí, claro. Sí, mi regañada. Sí. Sí, es que lo tienen a uno, cuando uno está en esa secta, lo tienen como una dictadura. No hay libertad. Y lo peor es las normas absurdas, porque si fueran normas, o sea, no mates, no robes, ¿se entiende? Pero son unas tonterías que prohíben ellos, los hombres que no se dejen barba, son normas absurdas, definitivamente. Son absurdas, son normas de ellos. Claro, son normas de ellos, porque ni siquiera en la Biblia está. No, y se agarran de textos fuera de contexto para amedrentar a la gente y para meterles temores malinfundados. O sea, por ejemplo, hay que obedecer más primero a Dios que a los hombres. Entonces, los adeptos ahí, ay, no, es que tengo que obedecer a Jehová, pero no se está obedeciendo a Jehová, se está obedeciendo al hombre, que son ellos y que son unos tiranos, son unos depravados, son unos pervertidos. Claro. Bueno, amiga, muchas gracias por tu tiempo. Tú me diste la gracia por la oportunidad de estar en el canal. Más bien, el que está agradecido soy yo contigo y con todas las personas que he entrevistado, porque gracias a ustedes el canal cada día va para arriba y eso es importante porque así muchas personas reciben el mensaje, muchas más personas. Sí. Pero gracias a ustedes que cuentan sus historias. No, pues y gracias a la audiencia que ha sido fiel, que ha apoyado al canal durante mucho tiempo, gracias a los nuevos suscriptores. Señoras y señores, hasta aquí esta entrevista, esta amena charla con la señora Elsa Villalba. Estoy totalmente seguro que este testimonio será de beneficio para muchos. Ya saben, amigos, una forma de apoyar al canal y que esta obra siga adelante es sencillo: darle like al video, poner tu comentario siempre y nunca olvidarte suscribirte.
Claro, si el canal es de tu agrado. Y bueno, hasta aquí. Hasta luego, amigos.